cuarta jornada de este seminario. Así que, sin más trámite, voy a pasar a hacer la presentación de la doctora Ana Slimovich. Ella es doctora, bueno, primero argentina, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICYT, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la carrera de Comunicación de esa misma universidad y de la Universidad San Andrés. Dirige un proyecto de investigación sobre mediatización de la política en dicha universidad. Se dedica a la investigación fundamentalmente de la política y las redes sociales desde hace aproximadamente una década. La tesis doctoral de la doctora Slimovich se tituló La interfaz entre lo político y lo informativo en la mediatización televisiva y las redes sociales en las campañas argentinas del 2009 y del 2011. Esta tesis fue dirigida por el doctor Mario Carlón y recibió el Premio Nacional a la Mejor Tesis Doctoral en Ciencias Sociales bajo la temática Las encrucijadas de la democracia latinoamericana, organizado por EUTEBA y la Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad, de la Universidad de Buenos Aires. Finalmente, digamos como parte de esta breve reseña de la trayectoria académica de la profesora Slimovich, realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, en España, y una en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Málaga. En la conversación previa con la doctora Slimovich, yo decía, ojalá podamos contarla en persona, una vez que, digamos, esta anormalidad que estamos viviendo, lamentablemente por la pandemia, pase, y podamos tenerla entre el cuerpo docente de la Universidad Andina Simón Bolívar en nuestros programas de comunicación. Sería lo más deseable y ojalá se dé. Sin más trámite, entonces, dejo la palabra y doy la palabra a la doctora Slimovich para que empiece su exposición. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas quienes están participando de este seminario. Bueno, muchas gracias Hernán y a todos los organizadores. Voy a compartir pantalla. A ver ahí. ¿Ahí se ve bien? Se ve muy bien, adelante. Bueno, perfecto. Bueno, en principio muchas gracias Hernán por la presentación y a todos a Pablo también por la invitación y a todos los organizadores. Para mí es un lujo y un honor estar acá compartiendo con los colegas y las colegas y participar de este intercambio, así que estoy muy entusiasmada con la exposición y también con el diálogo posterior. Bueno, contarles, la exposición se titula Comunicación Política, Redes Sociales y Participación Ciudadana, y también tiene, de alguna manera, está pensada, bueno, en el marco de lo que estamos viviendo, de esta pandemia a nivel global del coronavirus, y también de cómo eso fue también, de alguna manera, haciéndome repensar esta exposición. En algún modo cuando recibí la convocatoria y empecé a pensar qué podía presentar cuando se diera este seminario, en algún punto una de las primeras cosas que me aparecieron tenían que ver con justamente pensar la comunicación política y las redes sociales, esa imbricación que yo vengo trabajando, y también en relación con la participación ciudadana. A medida que fue avanzando la pandemia global, y se fueron dando estos procesos de confinamiento y de cuarentena en distintos lugares del planeta, con una relación particular, que también se viene charlando en este seminario de esto, ¿no? De esta relación particular que implica el confinamiento, la cuarentena y la pandemia entre el Estado y los ciudadanos, eso que implica que tengamos que acatar ciertas reglas vinculadas a las prácticas sociales, el hecho que se viene hablando, y hay muchos discursos de académicos que ponen el centro en esto, y lo han hecho muy bien en este proceso de digitalización de las prácticas, y bueno, y en esto que se fue dando, en el cual, bueno, la comunicación política empieza
a cobrar un rol mucho más importante que el que quizás tenía hace unos meses, y digamos esta introducción de algún modo tiene que ver con contarles que la presentación entonces está más vinculada a una mirada desde la comunicación política con los casos de mi país, de Argentina, más que, desde ahí, digamos, pensar entonces en las lecturas ciudadanas, más que en la participación ciudadana, porque justamente se fue dando también este cambio. Y además también tiene que ver con mi propia trayectoria de investigación, de venir investigando desde la tesis doctoral, también esta relación que se va dando desde las redes de los políticos, y me parecía interesante traer a Ecuador y también al diálogo, digamos, bueno, cómo se da esta relación entre los políticos y los ciudadanos en las redes sociales, específicamente en este marco de pandemia, pero siempre teniendo en cuenta que para poder tener una palabra sobre eso, bueno, entonces una propuesta es siempre bajo la vía comparativa de cómo fue ese proceso histórico antes. Y en ese marco, muy rápidamente, algunas cuestiones que tienen que ver con el marco desde el cual yo investigo, que es el marco desde pensar los procesos de mediatización de la política, y en ese sentido, y bueno, y muy rápidamente, pues no me voy a detener en esto, pero vengo trabajando desde las conceptualizaciones de las teorías de la mediatización de la política, y en ese sentido me refiero no solo, digamos, a las conceptualizaciones de la mediatización de la política de Liceo Verón y de otros colegas latinoamericanos, sino también retomando las conceptualizaciones de las teorías de la mediatización de la política que se conoce como de los países nórdicos, y también directamente la teoría de la mediatización de la política europea. Y si bien, digamos, son dos líneas, las teorías de la mediatización y las teorías de la mediatización de la política, que vienen como bastante, nacen como juntas, bueno, en algún punto mi especificidad es en la mediatización de la política, en ese tipo de teorías. A su vez también, retomar ciertas cuestiones para pensar en estos procesos que se vienen dando de la comunicación política y la relación con la ciudadanía en las redes, a través del análisis del discurso y la sociosemiótica, y también a través del estudio de la circulación hipermediática que viene llevando a cabo Mario Carlón desde 2015 a la actualidad, que piensa entonces en la relación entre el sistema de medios masivos y el sistema de redes sociales. Y en ese sentido, el marco en el cual yo vengo investigando, el marco teórico, tiene que ver con pensar en la sociedad de hoy como una sociedad que Carlón llama hipermediatizada contemporánea, y en ese sentido, pensar en una relación entre sistemas de medios, por un lado, el sistema de los medios masivos en crisis, digamos, en un proceso que viene de crisis en su hegemonía, dice Carlón, y a su vez también en el sistema de redes sociales con base en Internet y en la telefonía, y desde ahí propone un dispositivo analítico de pensar en estos movimientos comunicacionales que se dan entre las redes sociales y los medios masivos. Y desde esta misma postura plantea Carlón que entonces surgen colectivos, podríamos decir sociopolíticos, desde las redes sociales, que después van a tener distintos tipos de interacciones con los medios masivos. Entonces, un poco en ese marco, una idea que a mí se me iba como apareciendo a medida que iba pensando en estos meses en esta presentación, tenía que ver con esto que decía un poco al inicio, de hacer esta especie de juego de hipótesis, de plantear más preguntas que certezas, porque está todo, digamos, en hacerse, y en pensarse y en discutirse, pero un poco pensar en esto de la mediatización de la política
en ese proceso, digamos, que Eliseo Verón llama ese proceso histórico de mediatización de la política, que tiene diferentes momentos de saltos, de aceleración de ese proceso, bueno, en pensar entonces en ese momento de la mediatización de la política prepandemia, y a su vez, a partir del caso argentino y de los presidentes argentinos, ir pensando entonces en la comparación con esa misma política, esos mismos discursos de los políticos en las redes, pero en este marco que estamos todos viviendo de una pandemia mediatizada, ¿no? Este marco que nos afecta intrínsecamente en nuestra vida cotidiana, este marco que hace que estemos atravesados por lógicas sanitarias de una manera como la que nunca estuvimos antes, con lógicas de la política también. Una de las cuestiones que a mí más me impactó, y por eso hago como hincapié en cómo fui pensando esta presentación y cómo también se fue como transformando a medida que avanzaba este proceso de confinamiento y de cuarentena en todo el planeta y se extendía, tiene que ver con que uno de los momentos en los cuales empecé a pensar en esta invitación estaba en Francia, en París. En ese momento, que fue en febrero, había algunos casos de coronavirus, pero básicamente una de las cosas que se veía en la práctica, digamos, de la vida urbana, era que el coronavirus estaba como concentrado en China y en París, de alguna manera había casos, y también en otras ciudades francesas en ese momento, pero eran menores aislados. Sin embargo, ya se veía cambios en las prácticas sociales, y cambios que ya en ese momento a mí me transformaron en mi vivencia como turista en París. Una de las cosas que recuerdo es ir caminando por París y ver carteles en la mitad de la calle, algo que ahora a todos, desde Latinoamérica, que llegó un poco después el coronavirus, igualmente ya ahora nos parece como que nos atraviesa la pandemia, pero en ese momento yo veía los carteles que alertaban sobre el coronavirus y me sentía como ajena, como que me quería ir, como que me sentía extraña de estar leyendo sobre una enfermedad mortal en la mitad de la calle, ¿no? Digamos, en esa vivencia personal. Y el último día que estuve en París, una de las cosas que hice fue ir a la Torre Eiffel, y me impresionó porque había muchísima gente abajo y muy poca gente queriendo subir justamente por el coronavirus. Entonces yo ya veía en mi experiencia en esa ciudad, que recién después llegó a Buenos Aires, digamos, unos meses después, esa experiencia de ya estar viviendo el coronavirus en casos y enfermos y fallecidos y números que nunca son números, sino que son personas, llegó unos meses después, pero cuando lo empecé a vivir en la práctica de estar en ese momento en París, empecé a ver que no era lo mismo entonces lo que se nos decía desde el Estado, eso que yo veía en la calle, ese cartel que me hablaba del coronavirus en París, y entonces empecé a transformar un poco o a pensar en esta presentación más estrictamente en cómo es entonces la comunicación política en este proceso de pandemia mediatizada en el caso de Argentina. Y un poco en este marco que yo venía diciendo y retomando un poco las nociones que se vienen trabajando desde diversas teorías de la mediatización de lo político, de la lógica política y la lógica mediática, y a ver cómo se hace interacción, bueno, pensar entonces en este tipo de lógicas que se suman, no porque no hayan estado antes de la pandemia las lógicas sanitarias o las lógicas económicas, vaya si lo estaban, sino porque empiezan a tener otro lugar, empiezan a regular también nuestras prácticas sociales, las lógicas sanitarias. Una de las cuestiones que hay en Buenos Aires en relación a la cuarentena implica que algunas de las personas que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden salir un día según la terminación del número de documento. Y si tienen otra terminación par salen un día, si tienen una terminación impar salen otro, con sus niños y niñas. Ahora, yo pensaba, ¿ese tipo de regulación de la práctica social se dio antes en algún momento, esa regulación en la cual está la lógica sanitaria, en este caso en la pandemia mediatizada?
Y bueno, algo que se viene trabajando desde las teorías de la mediatización es esto de cómo se regula, la lógica mediática viene regulando las actividades sociales, y me parece que esto abre la pregunta, que no tengo la respuesta, pero que este tipo de prácticas abre, y este tipo de situaciones de pandemia mediatizada, abre la pregunta de si las otras lógicas, las que no son las mediáticas, no empiezan a tener también otro tipo de roles, las lógicas políticas institucionales que nos regulan, las lógicas económicas, las lógicas sanitarias. Si bien las lógicas mediáticas y de las redes sociales vienen siendo importantes y vienen siendo también muy estudiadas en este marco de la pandemia, en el cual no solo estamos atravesados por la pandemia, lo que implica, digamos, lo que implica a nivel personal, para las personas que tienen familiares, para las personas que lo viven, para las personas que tienen un tipo de contacto, por ejemplo, los médicos con la enfermedad, sino también a nivel de las lógicas mediáticas, y también a nivel de cierto tipo de regulación de las prácticas, que quizás también se dio en otros momentos de este proceso. Por ejemplo, pensaba, y por dar un ejemplo muy breve y ya avanzar, en esto que yo contaba hace un rato de, bueno, en la ciudad de Buenos Aires se puede salir a la calle un día según el número de documento, y si no, se sale otro día, ¿no? ¿Eso alguna vez existió antes de la pandemia? Es una pregunta. Bueno, sí, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero también en otras ciudades, se podía usar el auto según la terminación de la patente por lógicas que no eran las sanitarias, como en este caso, sino que eran lógicas medioambientales. Por una cuestión de reducir el tránsito, había un día del auto, no se podía usar. Digo, entonces, son este tipo de regulación de las prácticas y esta relación con la mediatización, y en particular con las redes sociales de los políticos, que es lo que estudio yo. Bueno, hay que pensar entonces si todo ese proceso es nuevo o no. Digo, no lo voy a resolver yo, que además tampoco, digamos, soy experta en eso, pero sí me parece que va a influir en cómo entonces es la comunicación política presidencial a la hora de tener que explicar por qué está regulando esas prácticas sociales que hasta hace 3 meses parecía impensable, digamos, por lo menos acá en Latinoamérica. En este marco, entonces, para pensar cómo es esta comunicación política pre-pandemia y durante esta pandemia que estamos viviendo, muy rápidamente tenemos, digamos, lo que se llaman los sujetos de la política contemporánea, y venimos trabajando en esto, en este tipo de internautas militantes, en un trabajo que escribí sobre el Facebook de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri en el año 2012, en un libro que compilaron Carlón y Fausto Neto, que se llama Las políticas de los internautas. Empecé a pensar ya en el 2012 en este tipo de cibernavegantes, de internautas, que son capaces de generar discursos políticos en las redes, que son capaces de generar una discusión política, que no solo son votantes de un político, sino que además pueden cambiarse hasta la foto del perfil, ¿no? Y ponerse la foto de yo lo voto a determinado político. Y en ese sentido, no es cualquier internauta cualquier internauta político, sino que es un internauta militante. Y después tenemos, entre muchos otros tipos de internautas, pero muy esquemáticamente, lo que podríamos llamar los internautas ciudadanos. En ese trabajo yo también hablaba de los militantes fans, ¿no? Esos que tienen prácticas vinculadas también a los fans, y también los internautas ciudadanos, que son esos internautas que no necesariamente están directamente involucrados en una opción electoral, y que sin embargo navegan y circulan, y que también son receptores de esta comunicación política que les va a llegar por las redes sociales. Y por supuesto que, y de esto también se viene hablando en este seminario, tenemos parte de la conversación política y de ciertos intentos de
manipulación de las conversaciones también está atravesado por la existencia de trolls y bots. Entonces, en ese sentido, con esta idea quizás un poco ambiciosa o un poco comparativa, o quizás excesivamente comparativa, y después lo podemos charlar, algunos ejes de cómo fui pensando en estos años la comunicación política de la prepandemia, y también retomando, por supuesto, a otros que también fueron pensando en estos discursos en las redes de los políticos, para poder hacer la comparación con el momento de post-pandemia. En este sentido, acá retomo tres imágenes de Facebook y de Instagram de Mauricio Macri, en distintos momentos, cuando fue presidente de la Argentina, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2010, y después las otras dos cuando era presidente. Y una de las cuestiones que se sabe, digamos, y que se viene diciendo de lo que fueron las redes de Mauricio Macri, bueno, y que también se va a hablar acá en este seminario, tiene que ver con esta mixtura de lo público y de lo privado, donde aparecen retazos de lo íntimo. La foto que vemos a la izquierda de 2010 es el casamiento de Macri con su actual mujer, la foto que vemos en el medio está con su hija Antonia, y es unos días antes de que sea consagrado presidente, y la foto que vemos a la derecha es en el 2018, es Antonia, su hija, haciendo la media luna, en el mismo momento en el que cerraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la reunión del G20, es decir, Macri y su mujer estaban en el G20, y en ese momento estaba la nena en la casa. Y en el Instagram, esto de la mixtura y la imbricación que se viene diciendo desde hace muchas décadas, de esta imbricación entre lo público y lo privado, porque en las redes de Macri, como en la de muchos políticos de Latinoamérica, y también es algo habitual en España, conviven. Si bien en España hay algunos casos que, por ejemplo, tienen prohibido mostrar a los hijos, digamos, es decir, el caso de Macri fue uno de los casos en los que esta articulación y esta puesta en escena de lo íntimo se marcó especialmente de relieve, ¿no? Y esto no fue lo único, sino que estuvo combinada con ciertas estrategias de contacto que tienen que ver con lo que se llamó los trimbreos, las llamadas, es decir, eso que hacía Macri cuando era presidente, lo hacía desde antes también, que era este efecto y este armado de la puesta en escena de ir, digamos, hacia los vecinos y grabar en distintas escenas de vivo o de grabado ciertos videos en los cuales los visitaba, o ciertas llamadas telefónicas, y que después, a medida que avanzó Instagram, que es muy fuerte, digamos, en la política de Latinoamérica en particular, no de todos los países, sino de algunos, es especialmente fuerte el lugar de Instagram. En ese sentido avanzaron también los vivos de Instagram, y también en las stories, cierta visita a un ciudadano que le contaba al presidente lo contento que estaba de recibirlo, algún ciudadano que había abierto algún nuevo local, algún ciudadano que simplemente lo recibía en su hogar, y entonces ahí lo privado también empezaba a ser lo privado del ciudadano, ¿no? Todo esto vamos a ir viendo qué efecto tiene, o cómo lo podemos ver ahora, o cómo aparece ahora en el marco de la pandemia, ¿no? Y cierta convergencia que también se da entre Facebook y Twitter. Es decir, que en ese momento se daba, cuando Macri era presidente, ciertos contenidos que se daban en Facebook y después estaban de manera convergente también en Twitter. Y finalmente, una cuestión que venimos trabajando en relación a las stories de Macri tiene que ver también con cierta mirada individual de los problemas sociales, ¿no? Esto que ha sido ampliamente estudiado, digamos, de el sujeto, cierto sujeto del neoliberalismo es el sujeto en tanto individuo, y esto se ve
en ciertas stories, en ciertos videos en los cuales aquellos que han logrado salir adelante ha sido gracias, digamos, a su capacidad emprendedora, a su esfuerzo, etcétera, etcétera, y esto aparece de manera muy fuerte en ciertas redes de Macri, que también ha sido estudiado a través de ciertas nociones como la jerarquización o la idea de la abstracción de las instituciones. Y en ese sentido, una de las preguntas que a mí me interesaba también con esta idea de poder contrastar con el momento de la pandemia y también con las redes del actual presidente argentino, y quizás después también podemos conversar e intercambiar sobre cómo es acá, es qué sucedía con la enunciación institucional, digamos. En mi etapa postdoctoral estuve trabajando también en los discursos de los políticos en Instagram, a través de cómo era su enunciación institucional, cómo era su enunciación, si aparecía en Instagram, básicamente qué tipo de mirada aparecía en los discursos de los políticos en Instagram, si aparecía una mirada del asesor, si aparecía una mirada institucional, si aparecía la mirada del propio enunciador político. Algo que yo no tengo tiempo, digamos, de desarrollarlo acá, pero que a mí me parece muy interesante, porque ha acompañado esta pregunta de cuál es la mirada, quién está enunciando, ha acompañado los discursos de los políticos de todo el mundo en las redes sociales desde los inicios. Es decir, eso que hace Obama apenas abre las redes sociales en 2008, que era que cuando él enunciaba, avisaba que era él el que estaba hablando, y en determinados otros momentos, que por ejemplo estaba en una entrevista en televisión, lo cual se hacía imposible que fuera él el que estaba tuiteando, avisaba con alguna letra de que era un asesor. Esto después acá lo imita Macri un año, después lo quita. Por supuesto que esto es un efecto, un intento de transparentar la situación de emisión. Es una pregunta que atraviesa todo el tiempo los discursos de los políticos en las redes, pero sobre todo los discursos de los presidentes, que están atravesados por ese efecto, ese metacuerpo, dice Eliseo Verón, ese metacuerpo presidencial que está todo el tiempo en esa tensión de la distancia y la cercanía. ¿Quién está enunciando? ¿Es creíble que un presidente esté todo el tiempo siendo él el que enuncia? No. Entonces aparecen siempre estas estrategias en las cuales de algún modo se genera el efecto de que sí hay un momento en el que el presidente está enunciando. Entonces una de las cosas que me parecía para ver era ver si efectivamente había algún momento en el cual apareciera en las redes de Macri una mirada que no fuera la mirada del asesor, una mirada que si bien no iba a ser plenamente la mirada del enunciador Macri, pero sí aparecía, por ejemplo, una pregunta era si aparecía la selfie. Es decir, ese momento en el cual el presidente agarra el teléfono y muestra en las redes la foto en la que hay una mano que no se ve. No se ve porque se está sosteniendo el teléfono. Y entre cientos de publicaciones que hacía Macri, miles, había muy pocas selfies. La proporción podía llegar a ser de 3 cada 200 publicaciones. Es decir, que la mirada que predomina, como se ve en pantalla, es la mirada del asesor, no solo en Macri, por eso puse un ejemplo de Cristina Mondilma, también de Vidal y de Larreta, es decir, de también la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y del jefe de gobierno porteño, que es que predomina esta mirada del asesor. Hay otros políticos y políticas que logran imponer otro tipo de mirada, la hay, pero la que predomina es esta mirada en la cual cuesta la selfie como cualquier tipo de enunciación del propio político, porque implicaría poner, de alguna manera, reducir esta tensión entre la distancia y el acercamiento que es tan necesaria en el cuerpo presidencial. Este es un ejemplo que yo trabajé, que tiene que ver con una story que hace Macri, en la cual está entrando en una casa. Esto que ven a la izquierda es la story de Macri en Instagram, y esto en la derecha es en Facebook.
bueno, lo que se ve es que efectivamente es imposible que le esté grabando la story porque se lo ve de espaldas, ¿no? Entonces justamente aparece la mirada del asesor, que es la no selfie. Hay otros casos, y la izquierda argentina tiene una historia de la mediatización. Yo en mi tesis doctoral trabajé un caso de la izquierda y cómo había sido la mediatización en las redes, pero sí tienen algunos casos de, sí, una enunciación que nunca es plenamente desde lo individual, porque son sujetos que están soportando instituciones, políticas, partidos, etcétera, pero en la cual aparece sí más la individual, como en los casos de la. Voy a avanzar con esto, así podemos pasar más al momento de la pandemia. En ese sentido, la selfie, y en esto sigo a Carlón, aparece como la fotografía contemporánea, anclada en el presente, y en ese punto también siguiendo a Eliseo Verón, se puede pensar entonces si la selfie política, este es un caso, ¿no? No está tensionando entonces ese metacuerpo presidencial que se necesita, que tienen todos los presidentes, dice Verón, que mantener, que cierta distancia. Y en ese sentido, la selfie política acerca al político a lo mundano de un modo mucho más intenso, podríamos decir, a nivel enunciativo, que mostrar incluso su hogar. Y esto lo puede hacer desde lo público, desde lo privado, ¿no? Y esto que decía hace un rato, de que esta distancia asesor político ha caracterizado los discursos de los políticos en las redes sociales desde el inicio. Una primera cuestión que entonces yo me planteaba, siguiendo estas líneas de mediatización de lo político, tenía que ver, bueno, cómo se dan entonces las redes de Macri, ahora que no es presidente y que estamos en el marco de una pandemia que, por la propia digitalización de las prácticas, esto de que estamos haciendo ahora, esto que antes se daba bajo otras prácticas y con otros dispositivos, bueno, esta pandemia mediatizada, en este Macri, que ya no es presidente, que ya está desde el lado de la oposición, y también, digamos, esto es pensable para comparar con otros, bueno, ¿qué aparece? Y una de las cuestiones que me pareció interesante traerles es que efectivamente hay una reducción de lo privado, de lo pasional. Efectivamente, en este marco de pandemia, aparecen de manera más frecuente lo que yo llamo microargumentaciones lógicas, que siempre aparecieron, incluso en las redes de Macri, que en principio uno podría decir que no iban a aparecer, siempre estuvieron, pero que en este marco de pandemia mediatizada se vuelven no solo mucho más predominantes que las referencias a su familia, a su hija, a Antonio, a Julián, a su mujer, etcétera, sino que además aparecen nuevas formas de la argumentación, siempre hablando de estas argumentaciones que son breves, que son condensadas de sentidos, que son convergentes, que atraviesan redes sociales y medios masivos. Y un ejemplo es esta publicación de la derecha, que es del 20 de junio, y por lo menos hasta hace unas horas era la última publicación que tenía Macri en su Instagram. El 20 de junio es el Día de la Bandera en la Argentina, y publica esa foto de la bandera, y en principio una primera lectura y una primera gramática de reconocimiento en términos de Verón podría haber sido, era una referencia al Día de la Bandera, pero la publica a las 6:39 p.m. en un horario en que estaba cercana una movilización que se estaba empezando a dar, que fue muy poca gente, pero que existió, en contra del confinamiento y la cuarentena en la Argentina. Entonces, en ese sentido, empiezan a aparecer esos discursos por elipsis, esas argumentaciones por elipsis en Macri, en el marco de la pandemia, en el cual efectivamente no es un discurso, si bien tiene otros, pero no es un discurso explícito en contra de la cuarentena, sino que empieza a aparecer lo que podríamos llamar una microargumentación metadiscursiva por elipsis, en el cual lo que convierte este discurso en el marco de la pandemia en un discurso en contra de la cuarentena en la Argentina, para tratar de pensar en la economía, toda esa argumentación, todo ese retomar esos verosímiles mediáticos,
tiene que ver con la hora, con eso que tiene que ver con lo meta, ¿no? Entonces empiezan a aparecer otros modos de argumentar en el marco de la pandemia, en el caso de Macri, y se reduce lo que había sido característico, que era la apelación a lo pasional. Y si pensamos en las nuevas interfaces entre lo político y lo periodístico informativo, en la tesis doctoral trabajé esta relación que plantea Verón de la interfaz, pero específicamente en las redes sociales de los políticos, y entonces una de las cosas que aparecía era pensar, bueno, hoy en la pandemia, ¿cómo se dan estas interfaces en las redes de los políticos, en esta comunicación política en la cual convergen el discurso político, el discurso periodístico, el informativo, y como vimos, atravesado por el discurso económico, las lógicas sanitarias, etc. En este sentido, al pensar en estos procesos y en estos discursos de interfaces, retomo y sigo a Carlón, que habla de que hay operaciones de apropiación, de intervención y de montaje que vienen del mundo del arte, que atraviesan los medios masivos y que aparecen en las redes sociales. Entonces, una de las cuestiones que trabajé en mi tesis doctoral tenía que ver con pensar cómo eran estas interfaces que se dan ahora en las redes sociales de los políticos. Y una de las cuestiones que cambia cuando aparecen las redes sociales es que por primera vez se puede integrar ese discurso informativo o periodístico a la enunciación política, es decir, que en las redes sociales puede el político imponer una macro enunciación y adentro incorporar, como en este caso lo hace Cristina Fernández de Kirchner, hace unos años, cierto discurso incluso de la prensa opositora para contraargumentar, ¿no? Todas estas estrategias que aparecen y que, digamos, estoy diciendo muy rápidamente, que después podemos expandir, y que aparecen con las redes sociales de los políticos. Entonces, nuevamente, estamos viendo esto para ver qué podemos ver, empezar a pensar, a vislumbrar en este marco de pandemia. Una de las cuestiones que yo venía investigando en relación al kirchnerismo y las redes sociales tiene que ver con que es especialmente predominante esta imbricación entre el discurso político y el discurso informativo periodístico en las redes. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta, ahora que es vicepresidenta también, y cuando estaba también en el rol de opositora, efectivamente hay una imbricación particular y predominante con cierto contenido mediático que, por ejemplo, en el caso de Macri no se daba, ¿no? Había menos voces en las redes de Macri que en las redes del kirchnerismo, y en esa discusión y en ese debate constante con el contenido que también viene de los medios para generar la argumentación, ¿no? No solo pensando en el kirchnerismo y las redes sociales y en ese tipo de comunicación política, no solo se retomaba el contenido informativo periodístico, sino que muchas veces incluso se podía hasta retomar una publicidad, como es el caso de Cristina, que en este caso, bueno, retoma una publicidad de Chevrolet que particularmente hablaba del mérito individual. Y finalmente, pasamos al caso de Alberto Fernández, del actual presidente, para pensar en justamente en el momento de prepandemia y en esos primeros meses de gobierno que tuvo Alberto Fernández, en esa comunicación política desde las redes prepandemia, y por supuesto para hacer la comparación y ya después dar lugar a las preguntas, cómo fue en ese momento de pandemia. Entonces, una primera cuestión que veníamos trabajando cuando pensábamos en las redes sociales de Alberto Fernández, desde el momento en que asume, digamos, como presidente en diciembre del año pasado, tenía que ver con cierto predominio en las redes sociales,
esto que se ve, bueno, es de Facebook y de Twitter de enero y de febrero, pero ya se daba también en diciembre, de cierto predominio en las redes de lo que llamamos hace una década el acontecimiento político-mediático, de alguna manera siguiendo la noción de Diane Katz de pensar en un acontecimiento mediático como una transmisión en directo, y entonces una transmisión en directo con un público masivo, con todos los efectos del directo televisivo que trabaja Carlón. Si pensamos en ese acontecimiento mediático, bueno, una reformulación que yo había pensado específicamente para el caso de lo político mediático, era pensar entonces, y primero lo pensé para los debates electorales y después lo fui repensando para otro tipo de acontecimientos, en estos acontecimientos que podríamos llamar político-mediáticos. Y ahí también retomando esta idea que plantea Verón, de que los colectivos políticos y los colectivos mediáticos en cierto momento del siglo XX, bueno, empiezan a estar muy imbrincados, ¿no? Entonces, de alguna manera en la tesis doctoral empecé también a pensar en eso, en esa imbricación entre lo político y lo mediático, para pensar en este tipo de acontecimientos cuando se juntan dos presidentes, y esto aparece y por supuesto se transmite por la televisión, pero también aparecen ciertas publicaciones en las redes sociales. Y a diferencia de sus los dos presidentes anteriores, de Cristina Fernández de Kirchner y de Macri, en el caso de Alberto desde el inicio, y también tiene que ver con que era el inicio de su gestión obviamente, se empieza a dar un predominio de estos acontecimientos político-mediáticos, insisto, en el momento pre-pandemia en Argentina, y estaba empezando la pandemia en su visita europea en enero y febrero, en Europa. Y entonces acá lo que aparece en las redes de Alberto es en su Facebook su visita con el primer ministro de Israel, con Macron, y ciertas publicaciones que hacen alusión a eso desde un lugar de la enunciación, podríamos decir, presidencial, de dar cuenta de ese acontecimiento que podríamos llamar político-mediático. A ver, ahí está. Bueno, esta es un acontecimiento también del 3 de febrero en Berlín, esta es su visita con el Papa en Instagram, es decir, si bien el Alberto Fernández es mucho más fuerte el uso de Twitter, que por ejemplo lo que había sido en Macri, que era más fuerte la imposición de agenda y el lugar que le daba Instagram, también aparece un uso de Instagram y una apelación también a lo pasional, que bueno, que yo no traje acá también en Alberto, pero que también aparece, digamos, como por ejemplo aparecen ciertas publicaciones de su perro, etcétera. Ahí sí hay también cierta apelación a lo pasional, si bien no es lo que predomina. Me quería detener en esta publicación que aparece en Instagram y que también apareció en otras redes sociales, por supuesto, y en la televisión, de la visita del presidente argentino con el Papa Francisco. Y entonces, para ir empezando a hacer ese paso a cómo es la respuesta dentro de los propios comentarios de las redes sociales, de estos internautas de los cuales yo conversaba al principio, que vengo trabajando, los internautas ciudadanos, de los internautas militantes, cómo son esas respuestas. Y bueno, una de las primeras cuestiones que también yo vengo observando en el análisis de las redes de los políticos, es que las reacciones de los internautas ciudadanos se vienen dando desde la lógica política. Es decir, ahí donde lo que hay es una foto que simplemente retrata un acontecimiento político-mediático, es decir, el encuentro del presidente con el Papa, lo que aparecen es ciertos comentarios, que por supuesto elegí dos al azar, pero había muchos más, y no quiere decir que sea la única gramática de reconocimiento, la única lectura, pero es una muy fuerte, que es esta lectura desde la lógica política, que es algo que viene sucediendo en las redes sociales de los políticos, y que en el marco de la pandemia, y ahora también lo vamos a ver, se ha acrecentado, ¿no? Esta lectura desde la lógica política, a pesar que desde la propia comunicación política se pueda proponer
otro tipo de lecturas. Y en ese sentido, y recuperando lo que veníamos viendo de los otros presidentes y de estos procesos y de estas operaciones de interfaz, una pregunta que me hacía era, bueno, si aparece en Alberto, siempre estamos todavía en el momento de prepandemia, si aparece estas operaciones de interfaz entre lo político y lo informativo, y efectivamente, siguiendo la línea de lo que había sido el kirchnerismo en las redes, aparece cierta predominancia a retomar ciertos contenidos de la prensa, sea opositora o sea con una anunciación oficialista, ¿no? Y entonces, una de las primeras cuestiones que yo pensaba era, bueno, ¿cómo catalogar estas publicaciones para que el análisis nos dé algún resultado rico sobre lo que está sucediendo en la pandemia, en la comunicación política en el medio de la pandemia? Bueno, una de las cuestiones que se me ocurría era pensar en las estrategias enunciativas. En mi tesis doctoral, pensando en esos primeros discursos de los políticos en 2009-2011, había propuesto una clasificación según cómo se daba la enunciación. Una de ellas tenía que ver con la separación de lo político y de lo informativo, y efectivamente pareciera que con Alberto vuelve esa idea, que por supuesto es un efecto enunciativo, es imposible separarlo, el discurso político del discurso informativo, y esto es político y esto es informativo, pero sí como estrategia, eso de retomar el discurso periodístico o informativo y separarlo del discurso institucional y del discurso del propio político. A su vez, esto que yo contaba hace un rato que hacía Obama y que Macri lo imitaba, de agregar una A de asesor cuando estaba supuestamente emitiendo un administrador, y de no poner una A cuando supuestamente era Obama, o era en el caso de Macri. Esto, si bien no se hace con la letra A, pero también aparece en Alberto esta misma estrategia de intentar transparentar la situación de emisión. En el caso de Alberto se da con una interacción efectiva, digamos, con los internautas ciudadanos, es decir, aquellos que por ahí ha tenido interpelaciones con estudiantes que le han escrito a las 3 de la mañana y él le ha respondido acerca de un parcial. Esto de que un presidente pueda responder por Twitter a las 3 de la mañana transparenta la situación de emisión. Si el presidente te contesta todos los días a las 3 de la mañana, la situación de emisión se vuelve opaca porque se vuelve poco verosímil que esté todas las noches. Entonces esto, además de ser una interacción efectiva con ciertos colectivos, y después si queda tiempo también vamos a ver en el marco de la pandemia cuáles son esos segmentos sociales que son interpelados en las redes y cuáles no, y son más silenciados. Bueno, este tipo de colectivos, los estudiantes, son interpelados específicamente en las redes de Alberto, y a la vez aparecen justamente retazos de lo privado. Pasemos, para ya ir terminando, a las últimas conclusiones sobre cómo pensar entonces los discursos del presidente argentino en el marco de esta pandemia mediatizada y en esta historia de mediatización de lo político que vengo planteando, en particular con las estrategias que se han dado en el caso de los políticos argentinos. Por un lado, en el caso de Alberto Fernández se da una seguidilla de conferencias de prensa televisivas, además de entrevistas que da televisivas, que José Luis Fernández habla de un presidente en post-broadcasting, ¿no? Y que habla con todos, y este predominio entonces del acontecimiento político-mediático, es decir, se dan una seguidilla de conferencias de prensa del propio presidente, y recordemos también para trabajar la noción del metacuerpo presidencial, que siempre tiene que mantener esa tensión entre la distancia y la cercanía. Bueno, se da un predominio de cierta conferencia de prensa cada X cantidad de días, en las cuales se va anunciando los distintos modos de la cuarentena en la Argentina. Y entonces
Yo hace un rato decía que en la tesis doctoral había trabajado esta imbricación entre lo político y lo informativo y lo periodístico en las redes sociales de los políticos, a través de distintos modos que llamé, digamos, filtro de lo político, pero podría tener otro nombre, la separación de lo informativo y de lo político, la traducción de lo político, la homogeneización, pero más allá de los nombres es esta idea que me parece interesante para retomar en el marco de la pandemia, que es, bueno, en las redes del presidente, cómo aparece entonces el discurso periodístico una vez que se dio su propia conferencia de prensa, ¿no? Y en ese sentido aparece lo que denominé un microantimema, que no aparece por supuesto solo en Alberto, sino que aparecía en Macri, aparecía en Cristina, es decir, esta idea de que se empieza a argumentar en cadena de tweets, ¿no? Esto de que ahora puede aparecer a través del hilo, pero que en realidad viene de cierto tipo de argumentación de antes. Todo esto en el marco de la pandemia. Sigue, es decir, todo esto es continuidad, es decir, son argumentaciones que se dan en las redes sociales de Alberto y que se daban antes de la pandemia, es decir, esto no es ruptura, es continuidad. Microantimemas, esto también es una microargumentación lógica, podríamos decir, que combina la imagen y el texto. La que veíamos antes era una microargumentación o un microantimema más ligado al texto lingüístico, y acá hay una combinación entre la imagen y el texto. Esto se viene dando en los discursos de los políticos en las redes sociales de todo el mundo, digamos, de diversos modos, pero sí aparece, que son microargumentaciones en forma de brevedades. Y una de las cuestiones esto es Alberto Fernández retuiteando a un medio de comunicación su propia frase en la conferencia de prensa, es decir, en su Twitter retuitea al medio de comunicación haciendo alusión a lo que él había dicho y a una captura de su propia conferencia de prensa. Y en este sentido aparece uno de los modos que yo venía diciendo que veníamos pensando en la tesis doctoral, que aparecían y que vuelven a aparecer, podríamos decir, resurgen, se regeneran con la pandemia, que es este intento desde la comunicación política presidencial por tratar de separar, de generar ese efecto de separación entre lo político y lo informativo. Esto puede parecer paradójico, porque efectivamente, en términos de Carlona, hay una operación de apropiación del contenido informativo, y efectivamente la hay. Ahora, esa operación de apropiación está acompañada todo el tiempo de ciertos señalamientos meta de esto es lo que dice el periodista, este soy yo, digamos, el enunciador político. Después, actos de gestión. Esta foto de la izquierda se las puse porque me parecía brutal, la foto del presidente con el barbijo. Nos hemos acostumbrado en todo el mundo a los confinamientos y a las cuarentenas, sin embargo sigue siendo fuerte esto de ver en imágenes a los cuerpos políticos con una parte justamente la más gestual tapada, ¿no? Y en ese sentido es la reproducción de ciertos actos de gestión. Y después, volviendo a esta idea de la interfaz político-periodística, también lo que aparece en las redes de Alberto, que también es un resurgimiento en el marco de la pandemia y que antes no se daba, es este proceso de traducción de lo político. Bueno, entonces él puede llegar a retuitear a un periodista o a un político que está explicando lo que él mismo dijo en la conferencia de prensa en sus redes sociales. También aparecen lo que podríamos llamar más apelaciones a las pasiones, a las emociones, a generar risa, enojo, bronca, esa interpelación a los adversarios que estaban desde antes y generan ciertas continuidades. Y entonces, finalmente, para terminar y para ya dar lugar a las preguntas y a las conversaciones también con ustedes, ciertas conclusiones que son preguntas más que conclusiones. Por un lado, que lo que vemos en este marco de la pandemia mediatizada y en las redes de los políticos
es un proceso de acentuación del personalismo y la personalización de la política, que viene desde hace décadas, pero que lo que se viene viendo es ese centramiento en la figura del presidente, ese centramiento en la figura de los líderes políticos, que ha generado un resurgimiento con la pandemia. Por otro lado, una puesta en escena de acontecimientos político-mediáticos, por lo menos en la Argentina, ya me dirán si acá es igual, en las redes sociales del presidente. Y por último, algo que sí se daba antes de la pandemia y que se viene dando de manera específica y particular, es que ahí donde puede aparecer las lógicas económicas, las lógicas sanitarias, las lógicas mediáticas, la respuesta ciudadana a los comentarios en esas redes sociales vienen siendo, y con esto ya cierro, desde la lógica más política. Bueno, muchas gracias. Para mí fue buenísimo poder dar esta charla y ya con esto cierro. Esta es la bibliografía. Gracias. Muy bien, muchas gracias a la doctora Ana Eslimovich. Hay muchos agradecimientos de parte de nuestros participantes. Hemos llegado a tener 170 participantes y antes de dar paso a las preguntas, yo quería pedir a nombre de los organizadores disculpas porque ha habido mucha gente que no ha podido ingresar a Zoom. Ha habido algún problema en la plataforma, no es un tema informático de la universidad, sino más bien de la plataforma. Pedimos disculpas a esas personas, pedimos que nos envíen además sus correos electrónicos para poder enviarles la grabación de esta conferencia y que puedan escucharla completa si es que finalmente no pudieron hacerlo. Así que inmediatamente pasamos a las preguntas. Empecemos con una pregunta que dice lo siguiente. Esos colectivos sociopolíticos desde las redes que tienen un alto nivel de anonimato, ¿va a determinar quiénes serán nuestros gobernantes? ¿Cuán peligroso podría ser eso? Esa sería una primera pregunta y luego trataremos de juntar preguntas que están, digamos, son muy parecidas, similares, para que podamos optimizar el tiempo. Adelante, Ana. Bueno, hay muchos estudios que vienen hablando del lugar del anonimato, que entiendo que tiene que ver con esa pregunta. Yo no soy especialista en eso, pero sí entiendo que la pregunta tiene que ver con, por ejemplo, los trolls y los bots, y si esos pueden llegar a generar cierto tipo de impacto y ser los que terminen imponiendo un tipo de visión en las redes sociales y por ende, entiendo de la pregunta Marcelo, determinar quiénes serán los gobernantes. Y en ese punto, a mí lo que me parece que una cosa que tiene que ver con pensar siempre en esa distancia y que no se pierda, a pesar de que estamos rodeados de trolls, de bots, de redes sociales, de fake news, no terminar nunca de pensar en que no se puede predecir el resultado de la intervención de trolls y de bots en las redes sociales. Insisto, yo no soy especialista en eso, pero hay varios estudios que están mostrando que puede haber una intervención de ciertos colectivos de trolls y de bots, y pueden llegar a generar otro tipo de efectos que no son necesariamente los buscados, digamos. Se han hecho trabajos desde el grupo de Mario Carlón, pensando, bueno, en cómo se dan estos movimientos, también desde otro tipo de miradas, y en muchos casos lo que se está viendo es que no necesariamente aquello que se propone, no necesariamente se logra imponer en la conversación política. Un ejemplo muy breve es, en la Argentina, unos días antes de lo que fue la elección presidencial, hubo una campaña en las redes que estuvo operada por trolls y por bots a favor de Mauricio Macri,
en la cual simplemente se notaba que había trolls y bots porque hablaban en inglés, porque decían frases que no tenían sentido, etc. Y entonces esa campaña, que insisto, no se sabe quién la operó tampoco, eso no se puede saber, pero sí lo que se puede ver es que aparecen en escena en las redes, sin embargo termina teniendo un efecto que puede ser diferente al apoyo a un candidato, puede ser el contrario. Bien, hay otra pregunta, hay dos preguntas, mejor dicho, que se refieren al presidente Bukele, que quizá es uno de los presidentes, digamos, que se convierten en emblemáticos respecto al tema que hemos escuchado hablar a la doctora Slimovich esta noche. La pregunta es, ¿no será determinante la lógica del miedo en los escenarios que se pueden presentar en los próximos meses? Más miedo, más apatía a lo político que finalmente falló en el manejo de la pandemia. El presidente Bukele es uno de los que aplica esa lógica en su propia imagen. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué opina usted de que el presidente de El Salvador haga uso personalmente de las redes sociales, maneje su imagen y sea bien visto por muchos? Sin embargo, si lo hiciera otro mandatario de otro país, no podría ser aceptado como bueno. Estamos acostumbrados a que toda autoridad debe tener asesores, debe existir quien maneje su imagen. Termina diciendo esta segunda pregunta. Adelante, Ana. Bueno, en principio esta idea de la lógica del miedo. Bueno, la lógica del miedo entiendo que está en línea con esto que decíamos también de las lógicas de lo sanitario, ¿no? Porque entiendo que el miedo es el miedo más terrible que puede existir, que es el miedo a la muerte, digamos. Y entiendo también más miedo, más apatía a lo político. Esa asociación entre el miedo y la apatía a lo político, bueno, habría que ver si efectivamente, si hay más predominio de la lógica sanitaria, puede haber menos predominio de la lógica de la política. En principio no me parece lineal. Pueden de alguna manera convivir las lógicas sanitarias y las lógicas de lo político, que por supuesto siempre están en interacción con lo mediático y con las lógicas mediáticas. Sí, me parece que por supuesto no es lo mismo, y de esto se viene hablando en este seminario, que es una pandemia global, pero no es vivida en cada país del mismo modo, y muchas veces ni siquiera dentro del propio país, no solo por las condiciones económicas para sostener una pandemia de este tipo, sino también por las condiciones sanitarias, por las condiciones y por las condiciones de producción, por la historia de esos propios lugares. Entonces, me parece que también esto que se habla de la apatía a lo político, bueno, sí, en determinada sociedad se inserta, digamos, una pandemia que ya venía con una historia de un proceso de despolitización de la sociedad, y bueno, y entonces la pandemia tiene de por sí que regenerar ese proceso de politización, porque efectivamente, y esto es algo de lo que se viene hablando mucho en los distintos discursos de los académicos sobre la pandemia, es que ha reconfigurado el rol entre lo político institucional y la ciudadanía, justamente porque está regulando prácticas sociales que hace meses que eran impensables. Y en ese sentido me parece que la apatía a lo político tiene que ver con eso. Igualmente, en muchos países del mundo hay un acatamiento al confinamiento que uno podría decir es alto. Siempre esa pregunta ¿es alto en relación a qué? Bueno, es alto en relación a lo que uno podría decir la cantidad de gente que se somete a ese tipo de confinamientos y la cantidad de gente que resiste. Y en ese sentido, una de las cuestiones que se viene viendo es que en muchos lugares pareciera ser alto, y a medida que va pasando el tiempo, que este es el gran riesgo, se empieza a relajar el acatamiento, ¿no? Insisto, yo no soy experta en eso y no me gusta hablar de lo que no soy experta, pero me parece que es algo que se viene viendo en las prácticas sociales. Y después lo de el presidente Bukele es uno de los que aplica esa lógica de su propia imagen. Sí,
me parece que esto de que él maneje sus propias redes, de que aparezca esta transparencia en la situación de emisión, justamente tiene que ver con la historia, ¿no? O sea, uno se puede instalar como el propio enunciador si lo ha hecho antes, si no es muy complejo, ¿no? En el caso de Alberto Fernández, asume como presidente e inmediatamente empieza a contestarle a los internautas ciudadanos en esas madrugadas una cada tanto, y eso es lo que le permite generar esa interacción con los ciudadanos, que sería más complicado de realizar si fuese presidente hace 3 años y de repente lo hiciera. Sería más difícil, incluso aunque fuera él mismo, en persona empírica, que los ciudadanos creyeran que están hablando con el presidente, ¿no? Y en ese sentido me parece que Bukele lo hace desde hace mucho y se ha instalado desde ese lugar. No sé si había alguna pregunta más. Sí, hay varias preguntas más para la expositora. Eh, Vamos siguiendo con la próxima. El utilizar la enunciación informativa en lo político puede legitimar la figura del enunciador, y ponen como caso la alcaldía de Quito, de esta ciudad, donde el alcalde de la ciudad ha utilizado muchísimo las redes sociales para informar sobre el estado de la pandemia, y mucha gente ha preferido volcarse justamente a estas redes, dejando muchas veces de ver la información proveniente del Estado central. Sí, efectivamente me parece que es una muy buena reflexión, o que, aunque está planteada en forma de pregunta, me parece que es una muy buena hipótesis. En el marco de la pandemia, efectivamente, el utilizar la enunciación informativa legitima, me parece, la figura del enunciador. No conocía el caso del alcalde de Quito, pero me parece que sí, efectivamente, cuando ahí aparece el discurso informativo, incluso en este marco que estamos atravesados de fake news, sí hay un proceso de legitimación, sí. Y que puede hacer que incluso sea la única fuente de información, como lo que sugiere Sofía. Una próxima pregunta para nuestra expositora. ¿Por qué los gobiernos populistas latinoamericanos se aprovechan de las situaciones de emergencia para cometer actos de corrupción y utilizan millones de dólares para manipular redes sociales y crear cuentas falsas para perseguir, calumniar y manipular la opinión pública y periodística? Bueno, esa es una pregunta que tiene muchos supuestos que bueno, que no comparto, pero en sí me parece que sacando, digamos, la situación de quién es el que lo genera, sí me parece que las situaciones de emergencia lo que generan, y esto también ha sido muy estudiado, es justamente que la comunicación tenga que ser una comunicación específica de crisis. Y por supuesto que en todo tipo de situación de crisis y de emergencia se dan, podríamos decir, caldo de cultivo para distintos tipos de manipulación. Insisto, no comparto el supuesto, estoy hablando desde pensar qué sucede en la situación de crisis y en la manipulación y el surgimiento de trolls y bots y de fake news, que es especialmente preocupante cuando estamos hablando de muertes, cuando estamos hablando de situaciones de cuarentena, cuando estamos hablando de ciertos colectivos que por primera vez son mencionados, ¿no? Bueno, de esto no llegué a hablar y no tiene que ver con la pregunta, pero sí, digamos, lo aclaro. Hay ciertos colectivos que de repente aparecieron, no solo en la Argentina, en el mundo, ¿no? De repente se empieza a hablar en las redes sociales de las personas de la tercera edad, de los niños, y me estoy refiriendo a que no eran mencionados como internautas políticos, ¿no? Y empiezan a aparecer específicamente, nunca fueron diferenciados, antes no eran diferenciados necesariamente, quiero decir, desde el discurso mediático y desde las redes de los políticos, un abuelo, una persona de la tercera edad, de un adulto, ¿no? Y ahora empiezan a aparecer, y esto empieza a generar desde la comunicación política ciertos desafíos que se suman a los desafíos de la crisis. Preguntas que tienen que ver con la desafección hacia la política y también con la credibilidad de los políticos, que son dos temas íntimamente relacionados.
Las formas modernas de comunicación política, supongo yo, se refiere a las redes sociales, básicamente, generan compromiso político o desafección política entre los ciudadanos jóvenes. Y la segunda parte, ¿de qué forma afecta a la credibilidad de un político el uso de bots para viralizar sus contenidos? Eh, bueno, primero si generan credibilidad o lo contrario, en ese sentido, me parece que depende de cada caso. Sé que no es la respuesta, digamos, que uno espera, pero me parece que sí es la respuesta que puedo dar. En algunos casos, el uso de las redes sociales puede generar credibilidad y en otros casos no, y siempre pensando que, siguiendo Carlos, no están nunca las redes sociales solas, sino que están en interacción con los medios masivos. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Si es que genera desafección estas formas modernas de comunicación, sobre todo hacia la política, de parte de los jóvenes. A mí me parece, y esto es toda una discusión que uno podría incluso encuadrar en apocalípticos e integrados, y que, de hecho, bueno, en mi tesis doctoral trabajé esto de cada vez que avanza el proceso de mediatización de la política, aparece una nueva crítica a la nueva red social que salió, y un proceso de idealización del momento de la mediatización de la política anterior, ¿no? Cuando surge entonces Twitter, se empieza a valorar cómo era el discurso político en la televisión, porque se decía que en la televisión los políticos tenían más tiempo para hablar y que en Twitter tenían solo 140 caracteres. Después surge TikTok, y entonces ahora se dice en TikTok un político lo único que puede hacer es un video gracioso, y entonces en Twitter podía desarrollar, bueno, esto es muy interesante y yo lo trabajé porque siempre aparece y uno podría pensar que se va a proyectar, y que tiene que ver también con esta idea que decía Verón de el proceso de mediatización de lo político siempre implica una idealización de un momento anterior que en realidad no existió, ¿no? Es esto lo que hay, es este proceso de mediatización de lo político. Y en ese sentido, lo que a mí me parece, si tenemos en cuenta eso, es que no necesariamente se genera un proceso de desafección, y al contrario, una de las cuestiones que sí se está viendo es que las redes sociales en principio han aumentado la cantidad de voces. Es decir, hay acceso de estos internautas ciudadanos a el espacio público ensanchado, en términos, podríamos decir, de Bolton. Ese espacio público ensanchado ahora también tiene a ciertos internautas que no son necesariamente de un partido político, que no son necesariamente militantes, y que se han sumado a la discusión, y que muchas veces, por el propio uso de las redes sociales en Latinoamérica y en Europa también, son jóvenes, digamos. Entonces, en ese sentido, me parece que no ha generado desafección, sino que ha generado otros tipos de vínculo con la política. Y después se abre toda la discusión de, bueno, qué tipo de vínculo con la política implica poner un like a un político o participar de algún evento virtual, y qué relación hay entre eso y participar del espacio urbano y de una movilización en el espacio urbano, que es otra discusión, pero me parece que en principio, lejos de generar una desafección, ha generado, aunque sea, el aumento de voces en el espacio. Gracias. Dos preguntas o tres preguntas relacionadas. ¿Qué implica este proceso de personalización de la política? ¿Qué implica la presencia de lo pasional en la comunicación en redes, sobre todo de los presidentes, en cuanto a qué objetivos podrían tener estas operaciones? Y por último, eh, ¿qué no se debería hacer en redes sociales cuando se trata de protagonismo político? Bueno, en principio, en relación a los procesos de personalización y personalismo, han sido muy estudiados, y no empiezan con las redes sociales, y tienen que ver con la historia de las democracias occidentales en las últimas décadas, y es este proceso en el cual el poder se empieza cada vez más a acentuar en distintas figuras, y menos en los partidos. Esto es lo que se conoce, digamos, como la crisis de las identidades partidarias,
Ahora, cuando se piensa en las redes sociales, se da una nueva, podríamos decir, centramiento en la personalización, no solo porque muchas veces las redes sociales son de un político, en algunos países o con otro tipo de regímenes o menos presidencialistas, las redes de los partidos tienen un lugar más importante. En Argentina tienen un lugar muy poco importante en la imposición de temas de agenda, etcétera, y predomina este proceso de personalización, no solo porque la red sea la cuenta de un político, sino porque el poder y la campaña, las dos cosas, es decir, el poder que tiene en cuanto representante de una fuerza política, a la vez que las apariciones en la campaña política, ambas cosas, y por eso podríamos hablar de personalismo y personalización, ambas cosas están centradas en una persona. Eso con respecto a la primera pregunta. Después, en relación a lo pasional, ¿qué implica? Bueno, es una discusión, en la exposición a lo que me refería era a pensar en estas formas de brevedades, de microargumentaciones más vinculadas a lo pasional, en el sentido de más vinculadas a generar emociones en los internautas. Esto que viene desde la retórica clásica que se hacía, lo hacían los oradores, de tratar de apelar, por ejemplo, al miedo para convencer o conmover, o tratar de apelar a la risa para conmover, o tratar de apelar a la ternura cuando un presidente pone un perro o pone una hija, apela a la ternura, no quiere decir que apele a otra cosa también, pero en principio ahí aparecen ciertos registros de lo que podríamos llamar también cierta apelación a lo pasional. No es esa prueba lógica de mirá lo bien que estoy haciendo por la pandemia, sino quizás es una foto con un barbijo, y eso sería por ahí más vinculado a lo pasional. Y por último, ¿qué no se debería hacer en las redes? Bueno, ojalá tuviera la respuesta, no la tengo. En cada país, además, tiene su propia historia, sus propias condiciones de producción de lo que ha sido la historia de mediatización de lo político, y entonces no podríamos decir una regla general. Sí, en principio pareciera que cuando se instala un nuevo presidente hay dos cuestiones a tener en cuenta. Uno, esto de que marca Verón a través del metacuerpo, de que el presidente tiene un estatuto diferente al resto de los políticos, entonces puede haber una diputada que suba selfies continuas a su Instagram. Ahora, si hay un presidente que sube selfies continuas a su Instagram, pareciera que puede generar esta tensión con el metacuerpo presidencial. Eso por un lado, y por otro lado, lo que pareciera siempre con muchísimo riesgo, como lo tienen las afirmaciones generales, que a mí no me gusta hacer, me gusta hablar de los casos que he estudiado en estos años, pero siempre pareciera que los políticos, cuando se instalan y abren una cuenta en una red social, y sobre todo si estamos hablando de un presidente, en principio pareciera muy difícil que rompa con la línea de lo que venía siendo la mediatización de lo político, de su propia candidatura antes en las redes. Es decir, no es que, bueno, ahora que soy presidente, puedo generar algo muy distinto a lo que generaba antes como candidato. Hay algo que se podría plantear como hipótesis, y con esto quiero ser muy cuidadosa, que es que hay cierta línea de continuidad que tiene que ver con que lo que se enuncia en las redes está vinculado con lo que se enuncia en las redes de los otros, con lo que se enunció antes, con lo que se enuncia en los medios masivos, etc. Muy bien, gracias, Ana. Vamos a tratar de hacer dos preguntas últimas, recogiendo ya, hay más, lamentablemente algunas están planteadas más en términos de comentario que de pregunta, resulta difícil procesarlas, pero las que están planteadas como pregunta serían las siguientes. Son de carácter más práctico, si se quiere. ¿Cómo podemos crear una imagen real sin pasar por una imagen influida por nuestro entorno y que se convierta en una imagen distorsionada con la realidad? Y se refiere a cómo un político a veces presenta imágenes de su propia red social
que no tiene coherencia con el discurso que emite. La otra cosa, si es que deben contar las autoridades y en general la administración pública o no con community managers especializados, en referencia, supongo yo, a manejo de imagen, básicamente. Bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas, porque la verdad que me hacen pensar y reflexionar con ustedes, y está buenísimo, la verdad también para mí, en base a la exposición que hice y en base a las preguntas que vienen haciendo, y también a la intervención de Hernán. En relación a esto de, si entendí bien, cualquier cosa corregime, Hernán, a la relación entre lo que un político puede llegar a decir en los medios masivos y lo que puede llegar, y la contradicción con lo que después muestra en las redes. Bueno, esto es un gran riesgo justamente, y en esto lo mezclo con la otra pregunta. Yo creo, y en esto no creo que haya una receta, porque también depende del estatuto de cada uno de los políticos. No es lo mismo un intendente de alguna ciudad chiquita, que etcétera, que un presidente. Sí me parece que es necesario cada vez más cierta gestión y cierto manejo organizado y centralizado de las redes sociales de un político, pero bueno, justamente me parece que a veces este discurso centralizado de un político tiene que ir necesariamente a la par de lo que va diciendo, por supuesto, en otros espacios digitales y mediáticos, digamos. Tiene que ir necesariamente a la par. A veces lo que termina sucediendo, sobre todo cuando estamos hablando de fuerzas chicas y de espacios chicos, es que por ahí hay poca coordinación, y entonces aparece un community manager que contesta algo en una red social, y el propio político va a un programa de televisión y contesta otra cosa, y esto sí es efectivamente un problema en sostener la credibilidad de la enunciación. Y creo que con eso contesté las dos preguntas. De acuerdo, gracias, Ana. Y dos últimas entonces. Sabemos todo lo esforzado que es responder preguntas tan diversas, algunas de ellas claro, toman como punto de partida la exposición, pero que finalmente van mucho más allá y ameritaría muchísimo más tiempo de tu parte, que ya generosamente nos los has dado para poderlas responder. Voy a plantear dos últimas preguntas que tienen que ver con la siguiente. De acuerdo con las investigaciones, dice, los líderes políticos con más seguidores a nivel mundial utilizan las técnicas de propaganda en las redes sociales. ¿Qué le parece el caso de Cambridge Analytica, que será el futuro para hacer campañas electorales políticas? Pregunta uno de nuestros participantes. Y la última, las redes sociales han banalizado la participación ciudadana. Un tweet, un post, actualmente un video en TikTok, ¿pueden considerarse una real participación o no? ¿Hasta qué punto la presencia en redes puede influir o influye en la toma de decisiones o en la construcción de política pública? Esas serían las dos últimas, Ana. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, porque son muy desafiantes y por supuesto requerirían otra exposición y retomar investigaciones de muchos teóricos que vienen trabajando estos temas también. Por un lado, la pregunta que tiene que ver con la propaganda. Es realmente un debate, porque efectivamente hay muchos políticos que tienen mucha cantidad de seguidores y que efectivamente utilizan la propaganda en las redes sociales, y que efectivamente les sirve para aumentar su cantidad de seguidores en principio, digamos. Y también hemos visto que hay ciertas redes sociales que han intentado limitar la propaganda política en sus redes, como Twitter, y que esto siempre genera la pregunta entonces de, bueno, si se restringe la propaganda política en Twitter, ¿qué pasa con esos trolls bot y esos usuarios que intentaban entonces manipular la conversación política? Una primera hipótesis, podríamos decir, podría ser que ellos se van a ir al contenido que no es propaganda, y entonces no los estamos expulsando. Es decir, eliminar la propaganda no garantiza
una conversación ni más real, ni con ciudadanos reales, ni tampoco con más debate político y menos insultos y menos haters, para nada. Es lo mismo que si pensáramos, haciendo una analogía, si eliminamos un spot publicitario de la televisión, digamos. Eso no modificaría necesariamente, o al contrario, sí modifica, pero no necesariamente para bien, lo que sucede en los otros programas. Entonces, hay un punto ahí con la propaganda que está en discusión, que pareciera que es más fácil de regular que el resto de los contenidos, pero que también tiene sus consecuencias. Y después, la segunda pregunta, ¿cuál era, Hernán? Que no la anoté y me olvidé. Sí, la segunda tiene que ver con el uso de las redes sociales. Se han banalizado, a través sobre todo de redes como TikTok o el Post, etcétera, se han banalizado una real participación ciudadana. Si es que a pesar de eso pueden influir en la toma de decisiones políticas. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante que me parece que está en el centro de la discusión hoy. A mí me parece que sí, que algo que sucede en una red social, sea TikTok o sea cualquier otra, a nivel político, puede generar influencia en un político, y puede generar ciertos debates políticos que terminen en un cambio en la toma de decisión. Después, con respecto a la banalización, me parece que ahí hay otra discusión, y es esto que yo mencionaba hace un rato, y que se viene trabajando mucho, de bueno, entonces, ¿qué relación hay? O es mucho más efectivo ir y ocupar el espacio urbano que generar un video en TikTok. Y bueno, hay diversos estudios que se vienen haciendo en distintos grupos que muestran que no necesariamente es así, y además muchas veces, y esto lo ha trabajado Mario Carlón, están articulados también entre el espacio urbano y también las redes sociales. En particular, además, esto que yo mencionaba hace un rato en la exposición, de que había pensado, apenas surgieron las redes sociales de los políticos, que fue más o menos en la Argentina, las primeras elecciones que se jugaron fuerte en las redes sociales fueron en el 2011, en toda Latinoamérica los políticos podríamos decir que fueron abriendo en 2009, 2010, en Argentina la primera elección fue 2011 porque no hubo elecciones en 2010, pero plenamente podríamos decir que la mayoría de los políticos importantes ya tenían redes sociales en 2010. Y entonces me parece que eso que yo decía hace un rato, de esa figura que yo encontré en 2012 del internauta ciudadano, militante, fan, ese que va ahí a ir a generar contenido político, que va a generar microargumentaciones lógicas y microargumentaciones pasionales que son similares y que no son necesariamente peores que las que se podían dar en la televisión, en un programa político de opinión, o cuando llamaba un telespectador por teléfono. No es necesariamente menos proclive al debate público lo que pasa en una red social que lo que pasaba antes en la televisión, digamos. Me parece que hay que verlo en cada caso, así estemos hablando incluso de TikTok o de Twitter o de cualquier red social, porque justamente aparecen estas figuras que, bueno, que yo llamé el internauta ciudadano militante, y también, digamos, con diversas variantes. Hay algunos que son más descontracturados, como por ejemplo en el caso de la Argentina, la figura que propone de internauta militante, el PRO y Cambiemos. Una de las cosas que yo estudié era que era más un internauta descontracturado, menos atravesado por la politización, que por ahí lo que podía ser el internauta militante fan del kirchnerismo, pero sin embargo, el hecho de que esté en las redes sociales y no esté en las calles, no significa que sea más banal necesariamente, y además de que, como se ha estudiado, y yo también he estudiado varios casos en el marco de la circulación hipermediática de Carlón, se da esta articulación entre el espacio urbano, las redes sociales y los medios masivos en ciertas movilizaciones. Y entonces,
si vinculamos eso con la figura del internauta militante que yo decía hace un rato para pensar en esos discursos políticos en las redes, una de las cosas que yo observé cuando hice mi tesis doctoral fue que surgían estos internautas militantes, y que antes esos internautas militantes, esos sujetos, ¿no? Una de las cosas que yo hice en mi tesis doctoral fue hacer una clasificación de los tipos de internauta. Una clasificación en función de qué? Bueno, retomando, por un lado, la categoría de destinatario político de Verón, es decir, se interpela a un adversario, se interpela a un seguidor, o se interpela a un indeciso. Por otro lado, el tipo de relación que está teniendo con ese contenido, en muchos casos eran contenidos de los medios masivos, de la televisión o audiovisuales, algo que también sucede ahora y que yo seguí trabajando en ese tipo de internautas y sigue pasando. Es decir, ese internauta que además de ser un internauta seguidor del político, además es el que va a ir a ver el video que le propone el político o a leer la nota que le propone el político, y otros que son más, y esto se ha estudiado mucho más de los voyeur, bueno, de que van y pueden visitar la red social de un político, pero que no van a estar generando ese tipo de interacción. Entonces, me parece que en principio el tipo de internauta político hay que analizarlo cada vez y no pensar que hay un tipo de vínculo con la militancia política en las redes, sino que hay múltiples, y en cada caso, en cada sociedad, en cada red social, en su articulación con los medios, con el espacio urbano, hay que pensarlo en ese caso. Muy bien, una vez más, muchas gracias, Ana, por No, gracias. Nos has enriquecido muchísimo con tu exposición, nos has ampliado nuestra mirada de lo que es la comunicación política.